gobierno respecto al cambio climático y eso tendría que ser aterrador, movilizador, que demande enormes cantidades de esfuerzos para no llegar a ese punto, pero es poco lo que vemos que se puede estar avanzando. Quizás que Isabel Calle, mi invitada, me puede ayudar a entender mejor de qué se trata todo esto. Ella es directora ejecutiva de la SPDA, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Isabel, bienvenida a tu casa, bienvenida a Arimanchik. Gracias, Carlos, por la invitación. ¿Estoy exagerando cuando hablo de un punto Carlos, de no retorno? No, definitivamente no, porque además recordemos que el Acuerdo de París, cuando se firma, dice se debería reducir, no se debería permitir un incremento de temperatura, sino hasta 2 grados centígrados. Pero dice, pero sería lo mejor 1.5. ¿Ok? Y ya actualmente el IPCC, que es este espacio científico, lo que nos dice es que la temperatura se tiene que incrementar solamente hasta 1.5 grados centígrados, no debería ir a más. Y las malas noticias, ¿por qué todo el mundo dice que son malas noticias? Porque Naciones Unidas acaba de sacar un informe, es un informe que hace siempre para medir cuánto se está realmente avanzando en todos los países, porque todos los países han firmado contribuciones nacionales determinadas. Todos los países han dicho, yo tengo que hacer estas cosas para poder ayudar. Y lo que nos está diciendo ese informe es que si todos los países cumplieran, ¿no es cierto?, al 100%, todos sus compromisos, imaginemos un escenario de esa magnitud, vamos a llegar a 2.5. 2.4, 2.5, 2.6. Es decir, estamos lejos de lo que nos dicen los científicos, que es 1.5, ¿no? Entonces, definitivamente hay que hacer cambios y eso significa justamente lo que tú has dicho, es cambios dramáticos. O sea, tenemos que hacer cambios transformacionales. Y por eso la solución no está en el sector ambiental. La solución está en el sector económico. ¿No? La solución está en un Ministerio de Economía y Finanzas, en que el propio sector privado decida hacer cambios en los procesos productivos que tienen, en obviamente seguir con el apoyo de los estados en términos de financiamiento climático, pero definitivamente que tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Y lo vemos, ¿no? Pakistán, vimos las imágenes de las inundaciones. Impresionante. No, lo de Pakistán es impresionante, ¿no? Y nosotros mismos hemos sufrido. Acuérdate que todavía, lamentablemente, no se terminan todas las inversiones que se requieren para todo el daño que generó el fenómeno del Niño. Y estamos en ese proceso. O sea, las inversiones que tiene que hacer la Autoridad de Reconstrucción con Cambio todavía están en ese proceso, ¿no? ¿Qué debemos esperar entonces de esta COP27? Lo primero, y es algo muy importante para países como el Perú, es el tema de financiamiento. ¿No? O sea, es clarísimo. Compromisos puntuales. Compromisos puntuales. Es clarísimo que Perú, como otros países de América Latina y el Caribe, necesitan financiamiento para invertir en cumplir sus contribuciones nacionales determinadas. Y es interesante porque en la COP27 ha habido una declaración conjunta de las autoridades de alto nivel de cambio climático de la CELAC, ¿no? Que es esta que agrupa a 32 países de América Latina y del Caribe. Lo que ellos están diciendo es, por favor, concéntrese en financiamiento, en adaptación y mitigación, pero especialmente en cómo es que se van a financiar estas contribuciones, porque si no, no lo vamos a poder lograr. Podemos tener mucho interés, pero si ese país no tiene presupuesto para poder hacer esos cambios, que van a ser diferentes en un país como Costa Rica, como en Perú, pero se requieren hacer inversiones, no lo vamos a lograr. Y también es importante porque en esa declaración se hace referencia a un informe de la CEPAL. Es un informe preliminar todavía, pero el informe preliminar de la CEPAL nos dice que llevamos 20 años de rezago en inversiones que necesitamos en los países de América Latina. Y que necesitaríamos inversiones que son 7 o 9 veces más de lo que se ha invertido hasta ahora para cumplir con esos compromisos climáticos que tenemos. Entonces el reto en términos de financiamiento es súper fuerte, ¿no? Termíname de explicar por qué ponerle dinero a que países como el nuestro, que tienen poca responsabilidad en las emisiones de CO2, resolvamos lo que tenemos que resolver, que no es menor, que hay que hacerlo. ¿Por qué no ponemos la mano China, India, Estados Unidos y resolvemos ahí el problema? Es que justamente, digamos, eso es lo que se intentó hacer con el protocolo de Kioto, con el acuerdo anterior, ¿no? Y no se pudo. Y no se pudo porque en su momento ni la China ni la India eran todavía países, digamos, industrializados al nivel que los demás países, que ahora, por ejemplo, puedes tener a varios países de la Unión Europea. Pero lo cierto es que yo creo que hay 3 temas. Lo primero es, por más pequeños emisores que seamos, o sea, en el caso del Perú tenemos 0.3% de las emisiones, lo cierto es que
emitimos mucho más de lo que deberíamos invertir para el nivel de desarrollo que tenemos. Clarísimo. ¿No? Entonces, tenemos que tener ahí un término de responsabilidad, porque es cierto, otro emitió más que nosotros, ¿no? Y emitió durante más tiempo. Así y es. nosotros necesitamos crecer, porque tenemos el mismo derecho que los otros países, pero también es cierto que nuestro crecimiento no está siendo consistente, ¿no? Entonces, algo tenemos que cambiar. Lo siguiente que creo que es importante es que también el mundo está siendo consciente que esta transición tiene que ser una transición justa, ¿no? Es decir, Perú puede cambiar y, por ejemplo, ahí viene toda la discusión del precio del carbono, porque lo que ejemplo. se dice es, si nosotros le ponemos un impuesto al combustible, ¿a quién va a afectar? No a las personas que tienen un carro y es un carro una persona, sino al combustible del bus donde se movilizan más personas. Entonces, en esa transición justa, lo que es cierto es que, por ejemplo, tienen que ver subsidios, lamentablemente, pero no el subsidio pues al auto privado, Claro. ni al Mercedes, Claro. ¿no? Sino subsidio al transporte público, cambios en las matrices energéticas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí creo que todavía tenemos una oportunidad. De acuerdo. O sea, la decarbonización es una oportunidad. Y lo tercero, porque por más que pensemos que otro contaminó más que nosotros, lo cierto es que hay países que son altamente vulnerables, económicamente, socialmente, ambientalmente. Y uno de ellos es el El Perú. nuestro. Entonces, ¿Por la Amazonía principalmente? de glaciación, por También ejemplo. es Estamos verdad. estamos perdiendo nuestros glaciares. Inundaciones, todo lo que es la variabilidad digamos, de todo esto, del fenómeno del Niño, o sea, que se haya incrementado Sin duda. inundaciones, sequías, es parte del cambio climático. Entonces, de que vamos a perder si no colaboramos en este proceso internacional, mundial además, es clarísimo que tenemos que hacer Ok. algo, ¿no? Y si nos ponemos la mano en el corazón y en el bolsillo y lo que realmente tenemos que señalar es que es el modelo económico capitalista y de consumo el que ha llevado a este desastre y lo seguimos sosteniendo, ¿no es ahí donde deberíamos atacar? Totalmente, yo creo que ahí tenemos 5 cosas, ¿no? Es un país tan dependiente de combustibles fósiles como el Perú, necesita diversificar su economía. Totalmente. ¿Ya? Si bien es cierto, tenemos mucha generación eléctrica a partir del agua, Ajá. el agua es uno de los temas vulnerables por temas de Buen cambio punto. climático, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos que ir a otros lados, Teniendo a la geotérmica posible y teniendo otras solar, formas. Así es, eólica. Así es. etcétera. Que no significa que no vamos a tener problemas. Ajá. Por ejemplo, en España con las eólicas ahora hay un problema. ¿Qué pasó? El problema son dónde depositas todos esos residuos sólidos que se generan, por ejemplo. Mira. O el problema son en dónde lo haces para que no afecte, por ejemplo, las migraciones de aves. Entonces, de que Algo va a haber impactas, ok. impacto, Sí, va a haber sin impacto, duda. ¿no? De acuerdo. Pero es algo mejor de lo que teníamos. Ok. Otra cosa, por ejemplo, hay que reconocerlo, es el modelo de transporte que tenemos, ¿no? Si bien es cierto, la pandemia nos ayudó bicicletas. Nunca he visto tantas bicicletas Y scooters en la vida, en el ¿no? Perú en la vida. Lo cierto es que estas iniciativas de movilidad sostenible se están dando en Lima y en algunas ciudades grandes. Pero las demás ciudades del país no están avanzando en eso. Entonces tenemos que hacer cambios. Sí. Y esos cambios requieren, obviamente, De una acuerdo. mirada integral. El transporte masivo como el metro sigue siendo muy lento, Isa. Muy lento Yo no voy a ver la línea 2. No, claro, no, sí, definitivamente no la vamos a ver. No la vamos a ver. Es que no puede ser que se demoren tanto para un metro. Sí, y usar el transporte como el metropolitano en horas puntas es casi un sueño, Oh, ¿no? O sea, totalmente. si tú ves Las acá en colas de Aramburú, colas, así es. colas, pero de, no sé, 5 cuadras, Qué 6 cuadras. mala calidad de transporte público. Muy mala calidad. Entonces hay que diversificar economía, hay que cambiar el tema de transporte sostenible, pero también hay oportunidades para países Ok. como nosotros. ¿Cuáles? ¿No? Porque nosotros somos un país megadiverso y uno de los temas, uno de los conceptos que no se incluyó como tal, se llama soluciones basadas en la naturaleza en la COP26 en Glasgow cuando se discutió el año pasado. Pero el texto se habla de que la protección, la conservación y la restauración de la naturaleza va a ayudar a el objetivo global de la Convención de Cambio Climático, que es el tema de sumidero. ¿Y a qué me refiero específicamente, por ejemplo? Al tema de las turberas. Las turberas es un tipo de humedal. En el mundo existe, solamente las turberas ocupan el 3% de esos humedal, de todo el territorio en el mundo. Pero lo cierto es que son unos grandes almacenadores de carbono. Ok. Entonces, si nosotros no cuidamos, no protegemos los humedales, como está pasando, por ejemplo, en algunas zonas de Perú, en la Sierra de Lima, sin ir más lejos, Que se están perdiendo. se están perdiendo porque hay un tráfico ilegal. Así como traficas el mineral,
también lo que se está pasando es que estás traficando, estás sacando la turba del humedal y la estás vendiendo. Tremendo. La estás vendiendo, claro, para, no sé, en ciertos centros comerciales todavía no estamos justamente en Esa ruta. En esa ruta, pero estás perdiendo algo que almacena carbono. Entonces ahí tienes la oportunidad, no te cuesta, no tienes que invertir, no tienes que construir infraestructura gris. Tienes simplemente que conservar lo que ya tenemos. Y un país como Perú, que tiene un ecosistema tan amplio, con bosques, etcétera, puede hacer eso. Entonces, así como los humedales, las turberas, obviamente el bosque amazónico también es una oportunidad de conservación. Pese a que el mismo bosque, por la falta de institucionalidad, está siendo agredido desde varios niveles. Tala ilegal, tráfico de flora y fauna silvestre, minería ilegal, narcotráfico. La penetración del narcotráfico en Loreto parece que es increíble, Isabel. Totalmente. Uno de los temas que más, por ejemplo, se ve y en Loreto cuando se ha estado es el tráfico de especies, ¿no? Además por la mortalidad que se genera. Salen 100 y realmente lo que se llega a exportar ilegalmente es menos de 10. Es menos de 10. Porque en ese tránsito mueren muchos. Con riesgo de impacto zoonótico, ojo. Como lo que ha pasado en la pandemia, que creo que no somos tan conscientes. Y yo nos olvidamos, creo, de ese tema. Y tienes toda la razón, el problema está en que justamente son problemas, pero cuando medimos cuáles son las preocupaciones de las personas, cuando hablamos de los temas ambientales, sí. O sea, si tú hablas de cuáles son las preocupaciones ambientales, todos nos vamos a referir a eso. Pero cuando hablamos de las preocupaciones del país... No está en la lista, ¿no? No están. Y eso también significa que al no estar, claro, ¿qué nos preocupa? La violencia. Hay que decirlo también. Por supuesto. Violencia, pobreza... Desempleo. Entonces, obviamente, las prioridades del Estado van por ese lado y no por inversiones, no por financiamiento. Entonces, si nosotros trabajamos la oportunidad que tenemos en estas soluciones basadas en la naturaleza, en buscarle financiamiento, y estoy hablando que hay mucho interés de parte de los países en Unión Europea, Estados Unidos, de apoyar este tipo de iniciativas. Porque además, este tipo de iniciativas logran algo que no logran, por ejemplo, necesariamente toda la industria tradicional que tenemos, que es trabajar mucho con comunidades. Ok. Porque tú lo que haces es trabajas con la comunidad que protege o que va a restaurar el humedal. Claro. Tienes un socio local, perfecto. Tienes un conocimiento ancestral, ¿no? Pero que merece también recibir a cambio... Que merece recibir una contraprestación de alguna manera, ¿no? Cuando se encargan de las zonas altas, de las cuencas de los ríos o de la reforestación en zonas... Estuve hace poco en Cusco, me vas a hacer acordar, la laguna que le da agua en Piuray. Y uno sube... Bueno, hay un camino donde se sube. ¿Han hecho un trabajo las comunidades altas extraordinario de reforestación? No, totalmente. Y es interesante, pero justamente es un tema en el que trabaja el SPDA con un proyecto que tenemos, el proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica. Y es súper importante porque todo lo que se ha hecho, todas las intervenciones son coordinadas con la comunidad. ¿No? Entonces, claro, eso es un valor maravilloso. Súper importante. Correcto. Isabel, gracias. No, gracias a ti, Carlos. A veces tengo la sensación, como dice la neurociencia, que el cerebro humano no quiere que le hablen de cosas que duelen. Entonces se bloquea. Yo creo que esto duele, hablarlo, y toda la gente prefiere... Es complejo. Es muy complejo. Pero hay que hablarlo, bueno, en este programa de todas maneras. Gracias, Isabel. No, gracias a ti, Carlos. Siempre un gusto. Isabel Calle, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, una de las organizaciones de sociedad